Lima es uno de los pocos sitios que se puede volar tan cerca a los edificios. Vemos cómo acá volamos prácticamente a pocos metros de ellos, sobre las azoteas. Y no solamente un edificio, sino prácticamente toda la cadena de edificios que está a lo largo de la Costa Verde. Tenemos la suerte de que frente al mar proliferan los edificios de bastante altura. Así que tenemos una prolongación de la ladera. Utilizamos los edificios como si fuese una ladera más, lo que nos permite tomar inclusive más altura. No existe ninguna restricción legal para volar cerca a los edificios. Por supuesto, por seguridad uno tiene que mantener cierta distancia si es que no tiene mucha experiencia. Y desde luego no se puede ni despegar ni aterrizar de una azotea. El despegue no podría hacerse porque como el edificio es una superficie vertical, el rotor está muy cerca al filo. Entonces si yo quisiera despegar de una azotea estaría de un rotor. Y aterrizar, si bien es posible, es sumamente peligroso porque si el viento, que usualmente es más fuerte en una azotea, nos llevase hacia atrás, podríamos tener un accidente fatal. Lo que sí podemos es sobrevolarlos. No hay ningún riesgo en sobrevolar un edificio. Y como dije, no solamente es por diversión que lo es, sino que es muy útil porque utilizamos el viento que choca en el edificio y sube. Y de esta forma podemos tomar más altura. Además que podemos curiosear qué están haciendo los vecinos miraflorinos en la intimidad de sus hogares. A los pilotos novatos, principiantes, no les recomiendo que se peguen a un edificio si es que no están por encima de ellos. Ya con bastante experiencia, usualmente nos pegamos a los edificios cuando estamos tal vez 2/3 del edificio. Para ganar ese tercio, usar el viento y subir ese tercio que falta y sobrevolarlo aún más. Pero si se tiene poca experiencia, no se debe hacer eso. Uno nunca debe pegarse a un edificio si no está por encima de ellos. Porque por obvios motivos, el piloto que tiene poca experiencia podría, en el peor de los casos, estrellarse o impactar contra el edificio, lo que podría terminar en un accidente fatal. Se desplomaría hasta el piso prácticamente. ¿Se podrían volar edificios que no estén frente al mar, sino en la misma ciudad? Digamos, un edificio que esté en San Borja, en Jesús María, en Pueblo Libre. No. ¿Qué pasa? Que los edificios que están acá frente al mar, frente al acantilado, son como una prolongación de la ladera. En cambio, un edificio que está en la ciudad está metido ya no en una corriente laminar que le pega directo, sino ya en una corriente de viento, digamos, turbulenta. Entonces no tendría si quisiera volar un edificio, no podría tener una corriente ascendente de viento frente a este edificio. Muy probablemente solo encuentre rotores y descendentes. Tendría que ser en todo caso un edificio muy alto y que no tenga edificios más pequeños adelante de él y que esté enfrentado al viento. Pero aún así no se puede despegar un edificio y desde la costa difícilmente se puede llegar a un edificio que esté lejos de la costa. Entonces no se pueden volar edificios si es que estos no están frente al mar en la Costa Verde. ¿Todos los edificios sirven para tomar altura? ¿Sirven para volar? Depende. Mientras más alto sea un edificio, será mejor porque nos permitirá tomar más altura. También qué tan ancho es. Por ejemplo, si es una torre esbelta, probablemente el viento escape por los costados. En cambio, si es un edificio ancho que tiene una fachada amplia, nos va a servir como si fuese una ladera, como si fuese un cerro. Por suerte, la mayoría de edificios acá en la Costa Verde son bastante altos, son los que miran frente al mar. Y a pesar de que hay edificios angostos, lo bueno es que están pegados unos con otros. Así que este conjunto de edificios crea como una ladera artificial. Aquí, por ejemplo, vemos 3 edificios, o casi prácticamente 4 edificios juntos, que forman una gran superficie. También tenemos que ver la dirección del viento y si el edificio está enfrentado al viento, tal cual una montaña. Cuando viene el sur, los edificios que tengo acá al frente pegan perfecto, porque están enfrentados al sur. Mientras que cuando el viento viene norte, en esta dirección,
los edificios que tengo acá son ideales para poder utilizar esa dirección del viento. Estos 3 edificios son perfectos cuando el viento viene del norte. Hoy día el viento viene enfrentado, así que prácticamente todos los edificios funcionan bien. A veces son edificios no tan grandes, pero que están tan bien enfrentados al viento que funcionan muy bien. O edificios que tienen forma de olla, de U, que canalizan perfecto el viento. Esos también son edificios ideales cuando el viento les pega de frente y tienen la forma de U. La ascendencia es brutal. Por ejemplo, tenemos este edificio que le llamamos el Mirador y tiene como esquinas y canaliza muy bien el viento. El edificio más grande acá en la Costa Verde es el del Hotel El Marriott, el que tenemos al frente. Ahora, este edificio tiene un pequeño problema, que no está exactamente frente al mar, no está cerca al acantilado, está unos metros hacia atrás. Entonces funciona muy bien cuando yo estoy por encima de él, pero no es un buen edificio para llegar como a 2/3 o menos o a la mitad e intentar tomar altura, porque a esa altura encuentro rotores en vez de ascendencia. Solamente me voy a pegar al Marriott cuando yo tengo por lo menos la altura del techo del edificio. Entonces ahí puedo intentar pegarme y buscar ascendencia. A los pasajeros les encanta volar cerca al Marriott porque como es un espejo, reflejan y el video sale increíble. Como dije antes, el Marriott es el edificio más grande acá en la costa, así que me permite tomar mucha altura. Lo ladereo tal cual una montaña, una colina. Hago ochos enfrente de él y voy tomando altura poco a poco. Y como pueden ver, ahora estoy encima de todos los edificios. Una cosa que me pasaba cuando era principiante era que me daba mucho temor pegarme a los edificios cuando iba con viento de cola, porque iba mucho más rápido. Y tiene sentido, porque si como novato, como alumno, si no tengo muy buen control del parapente y me pego mucho a los edificios al punto en que mi ala toca el edificio, puedo colisionar con este y tener un grave accidente. Así que yo recomiendo que empiecen a pegarse a los edificios siempre enfrentados al viento, antes de intentar pegarse con viento de cola. Si están con viento de cola es mejor apartarse de los edificios, no intentar utilizar el lift, la ascendencia de los edificios si estoy con viento de cola. Ya cuando ganen mucha más experiencia y tengan pleno control de su parapente, ya lo pueden hacer con viento de cola o viento enfrentado. Pero al principio siempre, si se van a pegar a un edificio, con viento enfrentado. Cosa que van lentos, con más control. Si sienten que pierden el control, pueden tirar el cuerpo inmediatamente al lado opuesto, freno al lado opuesto y abrirse. Eso también es importante. Si están volando tanto un edificio o una pared vertical de una montaña o de rocas, es preferible tener ya el cuerpito un poco al lado opuesto, cosa que si yo tengo alguna descendente o algún colapso que me haga girar contra la montaña o el edificio, ya tengo el cuerpo al lado opuesto para poder salir rápidamente. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Ahora una pregunta para ti. Aparte del evidente riesgo de chocarse con un edificio, ¿qué otros riesgos crees que hay al volar tan cerca a los edificios en una ciudad? Déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por escucharme.